Todo empezó con un cambio casi imperceptible en el aire. No fue un grito, ni un mensaje olvidado en una pantalla, ni una mancha de lápiz labial. Fue algo mucho más sutil. Fue el silencio. Un silencio denso, pesado, que empezó a llenar los rincones de nuestra casa en Madrid como si fuera una neblina fría. Mi nombre es Javier. Llevo casado con Elena 10 años. 10 años que, hasta hace 6 meses, yo habría descrito como perfectos. Elena es brillante, ambiciosa y hermosa, de esa manera que no se apaga con el cansancio. Ella es la mente creativa detrás de nuestra empresa de diseño de interiores. Yo me encargo de los números, de los contratos, de que todo funcione. Somos, o éramos, el equipo ideal. O eso creía yo hasta que apareció Hugo. Hugo no era un extraño. Era nuestro socio minoritario desde hacía 2 años. Un tipo carismático, con esa sonrisa que parece decirte que todo está bajo control, incluso cuando el mundo se cae a pedazos. Al principio, las reuniones de los tres eran productivas, llenas de risas y planes de futuro. Pero poco a poco, la dinámica cambió. Aquella noche de martes, el termómetro marcaba apenas 3 grados fuera. El viento golpeaba las ventanas del salón con un silbido metálico que me ponía los pelos de punta. Elena estaba sentada en el sofá, con el portátil sobre las piernas. La luz de la pantalla bañaba su rostro, dándole un aspecto fantasmal, casi irreal. ¿Otra vez trabajando, cariño?, le pregunté, acercándome con 2 tazas de té. Ella ni siquiera parpadeó. Sus dedos volaban sobre el teclado con una velocidad frenética. El proyecto de los hoteles en Marbella, Javi. Hugo dice que tenemos que entregar los renders mañana a primera hora. Es una oportunidad de oro. Noté cómo apretó los labios al pronunciar su nombre. Fue un gesto de apenas 1 milisegundo, pero lo vi. Sus ojos, normalmente cálidos, estaban fijos en la pantalla con una intensidad que no era profesional. Era ansiedad. O algo más. Hugo podría haber esperado a la reunión de mañana, dije, dejando la taza en la mesa con un golpe seco. El sonido del cristal contra la madera resonó en la habitación vacía. Elena se tensó. Sus hombros subieron un par de centímetros. Lentamente cerró la tapa del portátil. El silencio que siguió fue asfixiante. Podía oír el tic-tac del reloj de pared, el zumbido de la nevera en la cocina y mi propio corazón latiendo con una fuerza que me dolía en el pecho. Es nuestro socio, Javi. Solo quiere lo mejor para la empresa. No empieces con tus celos ahora, por favor. Estoy agotada. Se levantó sin mirarme. Su perfume, ese aroma a jazmín y sándalo que siempre me había encantado, dejó un rastro amargo en el aire. La vi subir las escaleras. Sus pasos eran ligeros, pero para mí sonaban como martillazos. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando la respiración acompasada de Elena a mi lado. Ella dormía profundamente, o al menos lo fingía muy bien. De repente, su teléfono, que estaba en la mesilla de noche, se iluminó. Fue solo un segundo. Una notificación. No hubo sonido, solo una luz blanca que cortó la oscuridad de la habitación como un bisturí. Estiré la mano, con el corazón en la garganta. Mis dedos temblaban. Sentía el sudor frío bajando por mi espalda. ¿Estás despierta? Eso era todo lo que decía el mensaje. El remitente aparecía simplemente como H. Mi mundo se tambaleó. ¿Por qué Hugo le escribía a las 2 de la mañana? ¿Por qué con tanta confianza? ¿Por qué Elena no me había dicho que esperaba un mensaje suyo a estas horas? A la mañana siguiente, el desayuno fue un desierto de palabras. El café humeaba entre nosotros, pero el calor no llegaba a mis manos. Elena estaba impecable, como siempre. Se puso su abrigo gris, se recogió el pelo en una coleta tirante y me dio un beso rápido en la mejilla. Un beso mecánico. Un beso de trámite. Volveré tarde. Tengo una cena con los proveedores y Hugo. No me esperes despierto. ¿Cena de negocios un miércoles?, pregunté, tratando de que mi voz no temblara.
Así es este mundo, Javi. Lo sabes mejor que nadie. Adiós. La puerta se cerró con un clic definitivo. Me quedé solo en la cocina, rodeado por el eco de su partida. Fue en ese momento cuando la paranoia dejó de ser una sospecha para convertirse en una certeza que me quemaba las entrañas. Necesitaba saber. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que mi mente ya estaba dibujando con trazos de traición. Pasé el día en la oficina como un autómata. No podía concentrarme en los balances. Cada vez que el teléfono sonaba, saltaba en mi asiento. Miraba a Hugo a través del cristal de su despacho. Él estaba allí, hablando por teléfono, gesticulando con esa elegancia natural, riendo. En un momento dado, nuestras miradas se cruzaron. Él me dedicó un breve saludo con la cabeza y una sonrisa ladeada. Una sonrisa que ahora me parecía cargada de desprecio, como si supiera algo que yo ignoraba. Como si me estuviera ganando una partida que yo ni siquiera sabía que estaba jugando. A las 8 de la tarde, decidí que no podía más. Salí de la oficina y me senté en mi coche, estacionado a 2 manzanas de distancia. Hacía frío, un frío que se filtraba por las juntas de la puerta, pero no encendí la calefacción. No quería que el ruido del motor me distrajera. Esperé. Minutos después, vi el coche de Hugo salir del parking. Unos segundos más tarde, el coche de Elena lo siguió. No se fueron juntos, lo cual era inteligente. Pero ambos tomaron la misma dirección hacia las afueras de la ciudad, lejos de la zona de los restaurantes de lujo, donde supuestamente se reunirían con los proveedores. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Empecé a seguirlos, manteniendo una distancia prudencial. Las luces de la ciudad se volvían borrosas, bajo una lluvia fina que empezaba a caer. El limpiaparabrisas rítmico parecía marcar el compás de mi propia caída al abismo. Izquierda, derecha. Traición, mentira. Izquierda, derecha. Traición, mentira. Llegaron a un edificio de apartamentos de lujo, en una zona residencial tranquila, un lugar donde nadie los conocería. Vi cómo el coche de Hugo entraba en el garaje subterráneo. Elena aparcó en la calle, 2 portales más allá. La vi bajar del coche. Se ajustó el abrigo, miró a ambos lados de la calle con un nerviosismo que nunca le había visto, y caminó rápidamente hacia la entrada del edificio. Sacó un juego de llaves de su bolso. No llamó al timbre. Tenía llaves. Ese detalle me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Tenía llaves de un lugar que yo no conocía. Me quedé allí, bajo la lluvia, mirando la fachada del edificio. Las ventanas estaban oscuras, hasta que un piso en la 4ª planta se iluminó. Vi una silueta recortada contra la cortina. Era ella. Y luego, otra silueta se acercó. Una silueta más alta, más ancha. Vi cómo se fundían en un abrazo. Vi cómo la luz se apagaba de nuevo. Me sentí morir. Sentí que el aire me faltaba y que el mundo se deshacía bajo mis pies. Pero no me fui. El dolor se transformó en una rabia fría, cristalina. Saqué mi teléfono y empecé a grabar. Anoté la hora. Anoté la dirección. Pasaron 3 horas. 3 horas en las que el frío dejó de importarme, porque el fuego que sentía por dentro era suficiente para quemar toda la ciudad. Finalmente, Elena salió del edificio. Su paso era diferente, más relajado, casi flotante. Se subió a su coche y se fue. Llegué a casa antes que ella. Me senté en la oscuridad del salón, esperándola. Cuando la puerta se abrió, no encendí la luz. «Javi, ¿estás aquí?» Su voz sonó un poco agitada. «Aquí estoy, Elena, en la oscuridad, donde parece que nos estamos acostumbrando a vivir». Se oyó el clic del interruptor y la luz me cegó por un momento. Ella estaba allí, con el pelo ligeramente desordenado y las mejillas rosadas por el frío, o por algo más. «Me has asustado. ¿Qué haces a oscuras?» La cena fue agotadora. Los proveedores son unos pesados. Me voy directo a la cama. Se acercó para darme el beso de siempre, pero esta vez me aparté. Su cara cambió.
La máscara de perfección se agrietó por un segundo. «¿Qué pasa?», preguntó, intentando mantener un tono casual, pero pude notar el temblor en su voz. «Pasa que el proyecto de Marbella debe de ser muy intenso, Elena. Tan intenso que necesita llaves propias y luces apagadas en la cuarta planta de la calle Girasoles». El color desapareció de su rostro de golpe. Se quedó pálida, como si acabara de ver un cadáver. Sus manos, que sostenían el bolso, empezaron a temblar visiblemente. El silencio volvió a reinar, pero esta vez no era neblina. Era un cuchillo afilado. «Javi, yo puedo explicarlo», susurró. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero yo ya no sentía compasión. ¿Explicar qué, Elena? ¿Qué hacías en el apartamento de Hugo? ¿Qué celebrabais con las luces apagadas? Ella dio un paso hacia atrás, tropezando con el borde de la alfombra. Sus labios temblaban, intentando articular una mentira que ya no tenía espacio para existir. «No es lo que parece», dijo, la frase más cliché y dolorosa del mundo. «Es por la empresa, Hugo y yo. Tenemos un plan». «Oh, estoy seguro de que tenéis un plan», dije, levantándome lentamente. «Pero no es el plan que tú crees». En ese momento, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y vi un mensaje. No era de un amigo ni de un cliente. Era un mensaje de un número desconocido con un archivo adjunto de audio. Miré a Elena. Ella me miraba con puro terror. «¿Quieres oír esto conmigo?», le pregunté, con una sonrisa que no sentía. «Porque creo que tu socio tiene algo que decirte que no te dijo en el apartamento». Acerqué el dedo al botón de reproducir. Elena se lanzó hacia mí para quitarme el teléfono, pero fui más rápido. En el momento en que el audio empezó a sonar, el mundo de ambos cambió para siempre. Pero lo que escuchamos no fue lo que yo esperaba. No eran gemidos ni confesiones de amor. Era algo mucho más oscuro. El dedo me temblaba sobre la pantalla, pero presioné el botón de reproducir. El sonido ambiente era sucio, lleno de estática, como si hubiera sido grabado desde un micrófono oculto. Se oía el roce de una tela y, de pronto, la voz de Hugo. Pero no era la voz seductora y segura que todos conocíamos. Era una voz fría, calculadora, casi inhumana. «Ya la tengo donde quería, jefe. Elena cree que soy su amante, cree que estoy locamente enamorado de ella. Es tan previsible. Solo necesito que firme el último anexo del contrato de Marbella y la empresa será nuestra legalmente. Javier no tiene ni idea. Él cree que el problema es un simple lío de faldas». Se escuchó una risa seca del otro lado de la línea, una voz distorsionada que no logré reconocer. «En cuanto firme, la dejaremos en la calle, a ella y al marido, que se peleen entre ellos en el divorcio mientras nosotros liquidamos los activos». El audio se cortó. El silencio que siguió en nuestro salón fue absoluto. Elena se había desplomado en el suelo, de rodillas. Su rostro, antes pálido, ahora estaba desencajado. Sus manos cubrían su boca, intentando ahogar un sollozo que finalmente escapó como un animal herido. Yo me quedé petrificado. La traición era doble. No solo me había engañado a mí con mi socio, ella también estaba siendo engañada por el hombre por el que había arriesgado su matrimonio. Éramos dos peones en un tablero que Hugo dominaba a la perfección. «Javi, yo no sabía», balbuceó ella, estirando una mano hacia mí. Sus ojos estaban inyectados en sangre, nublados por las lágrimas. «Por favor, perdóname. Él me hizo creer que tú querías sacarme de la empresa, que me estabas engañando con la contadora. Me manipuló». «¿Y le creíste a él?». Mi voz salió como un susurro roto. «Después de 10 años, ¿le creíste a un tipo que conocemos hace 2? ¿Fuiste a su cama porque creías que yo te engañaba?». Me acerqué a ella. Me agaché para estar a su altura, pero no la toqué. El olor a jazmín seguía ahí, pero ahora me provocaba náuseas. «Lo peor no es que te acostaras con él, Elena. Lo peor es que estabas dispuesta a hundirme profesionalmente».
Estabas firmando documentos para quitarme lo que construimos juntos. No, él me dijo que era para protegernos, gritó ella, desesperada. Javi, tenemos que hacer algo. Si Hugo tiene esos documentos, lo perderemos todo mañana. Tenemos que denunciarlo. Me levanté y caminé hacia la ventana. La lluvia golpeaba el cristal con una furia renovada. Miré mi reflejo en el vidrio. No reconocía al hombre que me devolvía la mirada. Había algo en mis ojos que se había quebrado definitivamente esa noche. Ya es tarde para denunciar, Elena. El audio me lo envió su jefe. ¿Sabes quién es? Es el fondo de inversión que quiere comprarnos. Hugo trabaja para ellos desde el principio. Me enviaron el audio para que yo supiera que no tengo salida. Quieren que me rinda. No, tiene que haber una forma, dijo ella, levantándose con dificultad, apoyándose en el sofá. Podemos hablar con los abogados, podemos... Hay una forma. La interrumpí, dándome la vuelta. Mi tono era ahora plano, sin emoción. Pero no te va a gustar. Lo que sea, Javi, haré lo que sea. La miré fijamente. En ese momento, una idea oscura, nacida de la humillación y el dolor, terminó de formarse en mi mente. Hugo espera que mañana vayas a su oficina a firmar el último papel, ¿verdad? Ella asintió levemente. Vas a ir. Vas a actuar como si nada hubiera pasado. Vas a ser la amante perfecta una última vez. Pero vas a llevar esto. Saqué un pequeño sobre de mi bolsillo. Era algo que había preparado esa tarde, antes de seguirla, cuando mi instinto ya me decía que todo estaba perdido. ¿Qué es esto?, preguntó ella, abriendo el sobre. Eran unas pastillas blancas, sin marca. Es un sedante potente. Mézclalo con su bebida. Cuando esté inconsciente, entraré yo. Necesito sus claves, sus accesos y, sobre todo, que firme una confesión de fraude. Si lo hacemos bien, recuperaremos la empresa y él irá a la cárcel. Elena me miró con terror. Eso es un crimen, Javi. Es secuestro, es... Lo que él nos hizo también es un crimen, Elena. Tú eliges. O te hundes conmigo y pasas el resto de tu vida odiándome en la pobreza, o me ayudas a destruir al hombre que nos destruyó a nosotros. Ella dudó. Vi la lucha interna en sus ojos, la culpa contra el instinto de supervivencia. Finalmente, cerró el puño sobre las pastillas y asintió. Al día siguiente, el plan se puso en marcha. Vi a Elena entrar en el despacho de Hugo, a través de la cámara de seguridad. Llevaba un vestido rojo, el que yo solía decirle que le quedaba mejor. Hugo la recibió con un beso largo, asqueroso. Cerré los ojos, apretando los puños hasta que los nudillos me quedaron blancos. Vi cómo ella servía 2 copas de vino. Vi cómo él bebía, riendo, acariciándole el brazo. 10 minutos después, la cabeza de Hugo cayó pesadamente sobre el escritorio. Entré sin llamar. Elena estaba de pie en un rincón, temblando, mirando el cuerpo inerte de su amante. «Hazlo rápido, Javi. Por favor, vámonos de aquí», susurró ella. Me senté frente al ordenador de Hugo. Usé su dedo para desbloquear el sistema biométrico. Empecé a transferir archivos, correos, pruebas de sus sobornos. Pero mientras lo hacía, encontré una carpeta oculta. El nombre era simplemente una fecha, la fecha de nuestra boda. La abrí. Había cientos de fotos nuestras. Fotos tomadas desde lejos, en nuestra casa, en restaurantes, en viajes. Hugo no solo era un estafador, estaba obsesionado con nosotros, o mejor dicho, con ella. Pero había algo más, un video. Lo reproduje con el volumen al mínimo. En el video se veía a Elena, hace 3 años, en una cafetería. Estaba hablando con Hugo, mucho antes de que él fuera nuestro socio. En el video, ella le decía: «Mi marido es un estorbo. Si logras entrar en la empresa, encontraremos la forma de sacarlo». El aire se escapó de mis pulmones. Miré a Elena. Ella no podía ver la pantalla desde donde estaba. «Javi, ¿ya terminaste?», preguntó ella, acercándose. Cerré la ventana del video rápidamente.
El corazón me iba a 1000 por hora. Ella me había mentido desde el principio. Hugo no la había manipulado. Ellos lo habían planeado todo juntos hace años. El audio que recibí anoche, Hugo no estaba hablando con un jefe. Estaba hablando conmigo. Me lo envió él para que yo viera lo que ella era capaz de hacer. Era su forma de decirme: incluso cuando crees que te estoy traicionando a ti, ella me está traicionando a mí. Nadie es fiel en esta historia. Sí, dije, con una calma que me asustó a mí mismo. He terminado. ¿Tenemos la confesión? Tenemos algo mejor. Me levanté y la miré a los ojos. Ella me sonrió, una sonrisa llena de alivio fingido. La abracé con fuerza. Te quiero, Elena, le susurré al oído. Y yo a ti, Javi. Siento tanto todo lo que pasó. Lo sé. Por eso, no quiero que sufras más. Me aparté y le ofrecí el vaso de agua que había traído conmigo. Ella bebió sin dudarlo, vaciándolo por completo. ¿Sabes?, dije, mientras la ayudaba a sentarse en la silla junto a Hugo. Hugo no fue el único que trajo pastillas hoy. Los ojos de Elena se agrandaron. Intentó hablar, pero su lengua ya no respondía. Sus párpados empezaron a pesar. Tú creías que me estabas usando para deshacerte de Hugo, ahora que él te iba a traicionar. Y Hugo creía que me estaba usando para reírse de ti. Pero yo soy el que lleva las cuentas, ¿recuerdas? Y las cuentas siempre tienen que cuadrar. Elena se desplomó hacia un lado, quedando su cabeza junto a la de Hugo. Parecían una pareja durmiendo la siesta tras una larga jornada de trabajo. Saqué el bote de pastillas vacío de mi bolsillo y lo puse en la mano de Hugo. Luego, tomé el teléfono de Elena y escribí un último mensaje dirigido a mí. No puedo más con la culpa, Javi. Hugo y yo hemos decidido terminar con esto juntos. Perdónanos. Me aseguré de dejar las huellas de ambos en el frasco. Borré el video de la computadora de Hugo y limpié mis huellas de todo lo que había tocado. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, apagué la luz del despacho, tal como ellos habían hecho en aquel apartamento de la calle Girasoles. Buenas noches, socios, susurré. Salí del edificio y caminé bajo la lluvia. Por primera vez en 6 meses, el silencio de la noche ya no se sentía pesado. Se sentía perfecto.